Vamos a orar y a presentarnos delante del Señor este culto de adoración en esta mañana que el Señor nos ha regalado en su misericordia y en su gracia para con todos nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana estamos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, como tu pueblo, como tu iglesia, aquellos que han sido redimidos, lavados con tu sangre. Hoy venimos ante ti reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras faltas, reconociendo que te hemos fallado con nuestros pensamientos, con nuestro corazón, con nuestras palabras, reconociendo nuestra incapacidad y debilidad para servirte, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona a tu pueblo. Acudimos a la bendición de tu cruz. Acudimos a los privilegios que hemos recibido por tu obra expiatoria en la cruz del Calvario. Y es por esa razón que confesamos nuestros pecados y tenemos plena certeza de que tú inclinas tu oído a nuestra oración y nos perdonas por los méritos de Cristo. Por eso en esta mañana, Señor, entramos libremente ante el trono de la gracia. Ponemos nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestras súplicas delante de ti. Y queremos que este culto de adoración sea agradable y aprobado por ti. Señor, ayuda al predicador, llénalo con el poder de tu Espíritu Santo y concédele la gracia de que pueda predicar tu palabra con fidelidad. Concédele la gracia a cada uno de mis hermanos, Señor, para que puedan ser edificados, ser exhortados y ser consolados con tu palabra. Yo te pido, Señor, que les ayudes a comprender las Escrituras y que tu Espíritu Santo los transforme cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Señor, danos a todos la capacidad de entender las Escrituras, de que el mensaje que será predicado hoy sea aplicado a nuestras vidas por tu Espíritu Santo, quebrante en nosotros todo pecado, todo orgullo, toda jactancia, nos haga humildes y que podamos, Señor, cada vez más entregarnos a ti en consagración, en devoción y poder servirte de todo nuestro corazón. Bendice, Señor, a cada uno de los predicadores que hoy estarán conectados por la internet, pero que tú hasta el día de hoy les has estado ayudando en sus predicaciones, en sus oraciones, en su sacerdocio familiar y congregacional. Bendícenos a todos nosotros, todos los que se conectan a esta hora, Señor, a toda la iglesia del Señor Jesucristo en el mundo. Que el nombre de Cristo sea glorificado, que el nombre de Cristo sea honrado y santificado por todo tu pueblo, Señor. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Yo les invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Y desde el versículo 1 hasta el versículo 20 va a ser nuestra unidad de pensamiento, la cual vamos a desarrollar en esta mañana. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20. Y quiero leer para ustedes la palabra infalible y todo suficiente de nuestro Dios. Dice las Escrituras: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas,
mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. El título del sermón de esta mañana es Misericordia al otro lado del mar. Misericordia al otro lado del mar. Y la razón por la cual este sermón se titula de esa manera es porque considero que el tema principal de esta unidad de pensamiento es la misericordia de Jesús. Misericordia que vemos con mucha claridad en el versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y miren la última línea del versículo 19: y cómo ha tenido misericordia de ti. El énfasis de esta unidad de pensamiento, mis amados hermanos, no está en el endemoniado gadareno. El énfasis de este pasaje no está en los demonios tampoco. Tampoco está en la escena terrorífica del pasaje, quizá. No, el énfasis del pasaje está en Jesús. Podríamos decir que el protagonista de esta historia es Jesús y su misericordia para un hombre miserable. Y el hombre miserable de nuestro pasaje no es otro que el endemoniado gadareno. Y es misericordia al otro lado del mar, puesto que Jesús y sus discípulos cruzaron al otro lado del mar, nos dice el versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Por eso este sermón se titula Misericordia al otro lado del mar. Y la manera de desarrollar el sermón es siguiendo 3 encabezados. El primer encabezado se titula La necesidad de la misericordia de Jesús. La necesidad de la misericordia de Jesús, que encontramos del versículo 1 hasta el versículo 13. El segundo encabezado se titula La respuesta a la misericordia de Jesús.
la respuesta a la misericordia de Jesús. Y va del versículo 14 hasta el versículo 17. Y el tercer encabezado se titula El resultado de la misericordia de Jesús. El resultado, y va desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Así pues, desarrollemos nuestro sermón con el primer encabezado, la necesidad de la misericordia de Jesús. Vayamos al versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Marcos, el evangelista, que es el vaso o el medio utilizado por el Espíritu Santo para redactar este evangelio, nos dice que Jesús y sus discípulos estaban atravesando el lago o el mar de Galilea. Y vimos en la unidad de pensamiento anterior, del versículo 35 al 41, cómo se introduce una gran tempestad y cómo los discípulos y Jesús, mientras cruzan el lago o el mar de Galilea, tienen que intentar luchar con esta tormenta, con esta tempestad. Y los discípulos están tan asustados, no saben qué hacer con la tormenta, y van y despiertan a Jesús, y asustado le dicen: no tienes cuidado que perecemos, al Señor Jesús. Y Jesús, levantándose, reprendió al viento. Aquí estamos viendo al Señor de las tormentas, y el Señor de las tormentas no es otro que el mismo Señor Jesucristo. Bueno, la tormenta era indomable hasta que Jesús la pudo domar. Y en el texto que vamos a estudiar nos vamos a encontrar a un hombre indomable hasta que Jesús lo pudo domar con su poder. Jesús es el Señor de las tormentas, pero Jesús también es el Señor de los demonios. Él es el Señor de los demonios. Marcos, de manera detallada, nos dice que cruzaron al otro lado del mar de Galilea, a la región de los Gadarenos. Realmente está hablando de la ciudad de Gadara. Ese es el nombre de la ciudad de Gadara. Allí vivían los Gadarenos, la actual Qais. Es una ciudad del país de Jordania actualmente. Para aquellos tiempos, Gadara no era sencillamente una ciudad. Gadara era una ciudad supremamente relevante. Recuerden, mis amados hermanos, que Gadara constituía la Decápolis del siglo I. Decápolis es el nombre que reciben 10 ciudades, o la liga de 10 ciudades: Exitópolis, Hippo, Canatá, Diom, Rafana, Pela, Filadelfia, Gerasa, Damasco y por último Gadara. Estas 10 ciudades constituían la liga o la Decápolis del siglo I. Era una región muy sofisticada, una región que tenía grandes centros de estudios, una región que era muy rica también, tenía un buen comercio. Las familias de estas ciudades pues eran familias adineradas, pudientes. Digamos que era una región bastante desarrollada para la época del mundo grecorromano en Oriente. Y es por esta razón que Pompeyo el Grande, uno de los directores del ejército, generales del ejército romano, que se adueña de toda la parte oriental del mar Mediterráneo, unifica a estas 10 ciudades que eran un tipo de ciudades-estado, eran ciudades muy poderosas en aquella época. Ahora, me llama la atención que, siendo Gadara una ciudad importante y relevante en la Decápolis del siglo I, que tenía grandes centros de estudio, donde el comercio también era uno de sus fuertes, pues le haya dado la bienvenida a Jesús y a sus discípulos con un endemoniado. ¿Eso no lo lleva a usted a reflexionar un poco en el texto? ¿Cómo es posible que una de las ciudades más desarrolladas de la época pues le dé la bienvenida a sus visitantes con un endemoniado? Y uno podría pensar: ¿dónde están los grandes académicos? ¿Dónde están los grandes pensadores? Los nabateos, descendientes de los ismaelitas, gente muy poderosa. Los propios romanos que vivían en la ciudad, los judíos de la ciudad, la gente importante, destacada de la ciudad, no vinieron al encuentro de Jesús. No les interesaba la visita de Jesús y de sus discípulos para nada. Pero quien viene al encuentro de Jesús, quien le da la bienvenida a Jesús y a sus discípulos,
mis amados hermanos, es la persona que menos esperamos encontrar en el camino o de visita a alguna ciudad, un endemoniado. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y claro, de los sepulcros, porque la ciudad de Gadara era una ciudad que tenía muchos sepulcros cerca a los acantilados. Y por eso es que el evangelista nos dice que este hombre salía de los sepulcros. Al parecer era un territorio bastante amplio, lleno de cuevas abandonadas. Y los ciudadanos de la ciudad de Gadara pues no acostumbraban a visitar ese lugar. Ese lugar era bastante miedoso para ellos. Y al parecer allí vivía el endemoniado gadareno, en una de esas cuevas abandonadas. Ahora ustedes se podrán imaginar cada vez que él gritaba cómo se escuchaban sus gritos, ¿no? El eco que producían estas cuevas abandonadas en la ciudad. Bueno, realmente era una escena bastante terrible, ¿no? Pero es este hombre que tenía un espíritu inmundo el que viene al encuentro de Jesús. Su morada está en los sepulcros y dice el versículo 3, nadie podía atarle ni aun con cadenas. Mis hermanos, la gente de Gadara había intentado por todos los medios solucionar el problema que tenían en la ciudad. El problema que tenían en la ciudad era un endemoniado y ellos no habían podido solucionar el problema de su ciudad desarrollada, ¿no? De primer nivel en el siglo primero. Pero mis hermanos, es que cuando el problema es el pecado, es que cuando el pecado es el problema de una sociedad, mis amados hermanos, la gran academia no puede solucionar el problema del pecado. La riqueza no puede solucionar el problema del pecado, mis hermanos. Es lo que ellos están intentando hacer. Por sus propias fuerzas intentan solucionar el problema atándolo con cadenas, pero dice el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. En otras palabras, ni la fuerza de los hombres de Gadara, ni su inteligencia, ni sus centros de estudios, ni su comercio, ni la riqueza podían solucionar el problema que tenía el hombre que estaba endemoniado y por ende el problema que tenía la misma ciudad de Gadara. En aquel tiempo ellos necesitan la ayuda de alguien más. Y es que cuando el problema de la sociedad es el pecado, se necesita la ayuda divina para poder solucionar ese problema. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Mire qué escena tan dramática, qué escena tan miedosa. Y quizá muchos intérpretes, basándose en estos primeros versículos, han encontrado como tema principal una especie de exorcismo tenebroso o no sé, una clase para enseñarle a la iglesia a hacer liberación. Sin embargo, mis amados hermanos, la intención del evangelista en estos primeros 5 versículos no es esa. No es que nosotros centremos la atención en un exorcismo tenebroso o en una especie de ABC para hacer liberaciones. No es esa la idea. La descripción detallada que hace el evangelista del endemoniado tiene un propósito. El propósito es mostrar la necesidad que tenía este hombre de la misericordia de Jesús. Cuanto más pecador estaba, cuanto más se encontraba en una condición deplorable, más necesita la misericordia de Jesús. Y les quiero decir una cosa, mis hermanos, no solamente la necesita este hombre representa a toda una cultura que había en Gadara. Y es por eso que yo puedo decir que el endemoniado gadareno representa a una cultura deformada. Una cultura deformada que puede tener centros de estudio, que puede tener grande comercio, que puede tener gente muy rica, pero está deformada por un problema que no han podido solucionar, el cual se llama pecado. Es una cultura deformada. Y saben,
El problema no es solamente del endemoniado, el problema es de toda la ciudad de Gadara y por ende de toda la región de Decápolis. Este hombre representa a una cultura deformada, la cual necesita una cosa: la misericordia de Jesús. La misericordia de Jesús, mis hermanos. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Bueno, lo que no hizo el resto del pueblo de Gadara, lo hizo el endemoniado gadareno. Lo que no hicieron los fariseos, lo que no hicieron los saduceos, lo que no hicieron el resto de sectas judías de la época, lo hizo un endemoniado, se arrodilló ante él. Cuando los hombres no reconocen la divinidad de Jesús, los demonios sí la reconocen, mis hermanos. Recuerden, había una tormenta indomable que fue domada por el Señor de las tormentas, y aquí encontramos a un hombre que tiene un espíritu inmundo que va a ser dominado por el Señor de los demonios. Y sabe una cosa, el Señor de los demonios no es Satanás, es Jesús, mis hermanos. Y la razón por qué es Jesús el Señor de los demonios, porque ellos se arrodillan ante Él, lo reconocen como Dios y le obedecen. Recuerdo una frase de Martín Lutero que decía que Satanás es siervo de Dios, por cuanto Satanás obedece las órdenes de Dios. Bueno, pues efectivamente así es. Y lo que hizo el endemoniado gadareno no lo hicieron las otras personas de Gadara. Versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios le están reconociendo a Jesús como Hijo del Dios Altísimo. Lo reconocen como Hijo de Dios. Y cuando había sido ofendido por los fariseos, por esto mismo, porque ellos no podían aceptar que a Jesús se le tratase como Hijo de Dios, porque en el pensamiento judío declarar que Jesús era Hijo de Dios era hacerlo Dios. Pero mis hermanos, los demonios están reconociendo la divinidad de Jesús. En otras palabras, ellos están reconociendo que la persona que ha puesto la planta de su pie en Gadara no era un hombre cualquiera. Era el rey, era el rey. Y quizá el oficio de rey de Jesús no había sido oficializado públicamente como sucede en su resurrección. Sin embargo, estamos viendo ya una labor de rey en Jesús. Aquí vemos a un Jesús que es rey y que prepara el camino a la oficialización de su reinado en la resurrección. Ellos entendían que la planta que se había puesto a aquella orilla de la playa, del lago, del mar de Galilea, no era el pie de cualquier hombre, eran los pies de Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Gadara. Mis hermanos, los demonios tienen miedo de que Jesús los atormente. Y claro está, mis amados hermanos, ellos no quieren ir al abismo. Ellos están muy amañados en Gadara. Ellos se sienten bien en aquella región porque es una región deformada, culturalmente deformada. Porque le decían: sal de este hombre, espíritu inmundo. Es Jesús quien tiene la autoridad y el poder para hacer a un hombre libre de estos demonios. Es Jesús quien tiene esa autoridad. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y recuerden que una legión romana podría estar constituida entre 6,000 soldados aproximadamente, 4,000 soldados. O sea que esto es un número bastante alto. Ahora, yo no creo que literalmente lo que esté diciendo acá es que este hombre tenía 6,000 demonios. No creo. Creo que es un número aproximado, que quiere decir que tenía muchos demonios. Había sido poseído por muchos demonios. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Bueno, realmente ellos se sentían bien en Gadara. Y se sentían bien, estaban rodeados de sepulcros, cerca a los acantilados, las cuevas abandonadas.
Era un lugar bastante tétrico a las afueras de la ciudad, y aparte, por mucho que la ciudad se esforzara en ser la más civilizada de la Decápolis del siglo I en la cultura grecorromana, sus almas estaban deformadas por el pecado, deformadas por el pecado. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿qué tienen que ver los cerdos en esta historia, verdad? Y aparte, lo que va a ocurrir con los cerdos, los demonios le piden a Jesús que quieren ir a los cerdos, no se quieren ir al abismo y no quieren abandonar la región. Y luego Jesús les dio permiso. Jesús tiene la autoridad sobre los demonios. Jesús es el Señor de los demonios. Ellos se sujetan a Él, ellos le obedecen a Él. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Bueno, mis amados hermanos, la pregunta que quiero hacerles a ustedes es: ¿qué estaban haciendo los cerdos en Gadara? Es la pregunta que les quiero hacer. Ahora, ustedes pueden recordar por qué la ciudad de Gadara se llama Gadara. Se llama Gadara porque viene de la tribu de Gad. Cuando Josué repartió las tierras después de haber llegado a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, él reparte las tierras a todas las tribus. Y el lugar donde está ubicada la ciudad de Gadara, en ese territorio en los tiempos de Josué, era el territorio de la tribu de Gad. De ahí viene el nombre Gadara. O sea, que Gadara era el territorio del pueblo judío cuando conquista la tierra de Canaán. Y cuando el pueblo iba camino a la tierra de Canaán, el Señor le dio al pueblo directrices claras sobre cómo debían vivir. Mire lo que dice Levítico capítulo 7. Levítico capítulo 7. Y quizá es un texto que pasamos por alto fácilmente, pero para nosotros es un texto muy importante. Levítico capítulo 11, versículo 7. Capítulo 11, versículo 7. Y es el contexto de los animales limpios e inmundos. Son directrices específicas que le da el Señor a su pueblo camino a la tierra prometida en todo el periodo de conquista. Y también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. El cerdo era uno de los animales que el pueblo judío no podía consumir. El pueblo judío no podía comer carne de cerdo, era un animal inmundo, considerado inmundo por Dios. Esa fue una directriz clara que el Señor le había dado al pueblo una vez el pueblo llegara a la tierra de Canaán. Ahora piense conmigo esto. Si la tribu de Gad se le había dado el territorio, parte del territorio de Canaán al otro lado del mar de Galilea, ellos tenían la urgente necesidad de obedecer las directrices que se habían dado en la ley de Moisés. Ellos tenían que obedecer la ley del Señor y por ende no podían comer carne de cerdo, ni mucho menos, que el negocio principal de su tierra fuera la compra y la venta de cerdos. Eso no lo podríamos pensar, porque fue una directriz muy clara que le dio el Señor al pueblo de Israel. Ahora piense conmigo, entonces, si Gadara era el antiguo territorio de Gad y ellos sabían que no podían comer carne de cerdo, ni comprar ni vender cerdo, ¿por qué el negocio más importante de Gadara eran los cerdos? Bueno, mis amados hermanos, por una razón. Los cerdos no están en nuestro pasaje por casualidad. Tiene un propósito. Los cerdos representan aquí a una cultura apóstata. Ese era un antiguo territorio dado a Israel. Pero en los tiempos de Jesús, la ciudad de Gadara era una ciudad llena de gentiles, llena de romanos, llena de nabateos, aparte judíos, y los judíos que habitaban la tierra de Gadara tampoco les interesaba mucho obedecer la ley de Moisés.
En otras palabras, era una cultura apóstata. Era una cultura que le había dado la espalda por completo al Señor y a todos sus mandamientos. Ahora miren lo que va a pasar. El Señor le va a dar permiso a los demonios para que vayan a los cerdos. ¿Y qué va a pasar con los cerdos? Se precipitan al mar por un despeñadero y se ahogan en el mar. ¿Qué significa eso? Jesús les arruinó el negocio de la ciudad. Uno de los negocios que daba mayor dinero en la región o en la ciudad de Gadara, Jesús arruinó su negocio. En otras palabras, el rey que visitó Gadara no solamente libera a un hombre endemoniado mostrando su misericordia, sino que también trae pobreza a un pueblo deformado y apóstata mostrando su justicia. Mis amados hermanos, vemos la misericordia del Señor con el endemoniado, pero vemos la justicia de Jesús al matar los cerdos con el pueblo. Recuerden que el endemoniado representa una cultura deformada, los cerdos representan una cultura apóstata. Y con el endemoniado el Señor mostró misericordia. Bueno, con la ciudad el Señor mostró justicia, llevando a la ruina uno de los negocios más importantes de la ciudad. Bueno, los cerdos no estaban aquí por casualidad. Y ambas cosas, mis hermanos, la cultura deformada y la cultura apóstata, no tienen otro fin en el pasaje, sino hacernos ver a nosotros la necesidad que tenían de una cosa, de la misericordia de Jesús. Una cultura deformada realmente necesita la misericordia de Jesús porque cumplen una condición. ¿Y cuál es esa condición? Son miserables. Son miserables en sus pecados, son miserables en su apostasía. Ahora, el evangelista no solamente se queda en mostrar la necesidad de la misericordia de Jesús, sino que ahora nos va a narrar la respuesta a la misericordia de Jesús. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la ciudad luego de que el hombre que ya no es endemoniado, sino el ex endemoniado gadareno, pues es un testimonio viviente de la misericordia de Cristo? Y por otro lado, 2000 cerdos que habían acabado de morir ahogados en el mar. Bueno, tiene que haber alguna reacción, alguna respuesta de parte del pueblo. Versículo 14. La respuesta a la misericordia de Jesús. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo lo vieron? Sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué pasó con ellos? Tuvieron miedo. Mis hermanos, evidentemente la primera respuesta que encontramos es el miedo. El pueblo tiene miedo y tal cual como le pasó a los discípulos mientras iban en la barca en medio de la tormenta, cuando Jesús calma la tempestad, Jesús le pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y ellos le responden: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Y cómo no tenerle temor al Señor de las tormentas, si es más peligroso el Señor de las tormentas que la misma tormenta? Y evidentemente, ¿cómo no va a tener temor el pueblo si Jesús es más poderoso que los demonios y el endemoniado? El Señor del endemoniado es el Señor Jesús. Ahora, en este punto, mis amados hermanos, esperaríamos que sea un temor reverente. Esperaríamos que los hombres de la ciudad, al ver a este hombre sentado y en su juicio cabal, no tuvieran otra opción, sino simplemente levantar su voz en medio de los sepulcros y que se escuche en el eco la rogativa profunda de su corazón: oh Jesús, no te vayas de aquí. Hemos intentado solucionar este problema por tanto tiempo y viniste tú
con tu poder, con tu misericordia, y solucionaste nuestro problema. No te vayas de entre nosotros, quédate con nosotros. Pero ¿quién no quisiera tener al Señor ahí? Pero mis amados hermanos, esa no fue la respuesta del pueblo. Versículo 16. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio por un lado y lo de los cerdos por el otro lado. ¿Y saben qué hicieron? Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Mis amados hermanos, definitivamente cuando una cultura está deformada, cuando una cultura es apóstata, no ve al Señor Jesucristo como un enviado de Dios, no ve en el Señor Jesucristo como aquel quien está lleno de amor y misericordia y quiere traer un mensaje de salvación y salvar su cultura, restaurar su sociedad, traerle santidad. No, por el contrario, ven en Jesús un opositor, un adversario en sus planes pecaminosos. Y en lugar de levantar el grito desesperado de un pecador: oh Señor, quédate en medio de nosotros, por cuanto has demostrado gran poder, lo único que hacen es decirle que se fuera en medio de ellos. Bueno, esa es la respuesta a la misericordia de Jesús. Vete de aquí porque no te necesitamos. Pero en este momento podríamos pensar, ¿y qué reacción se vio en el corazón del exendemoniado gadareno? Pero por lo menos hay una persona que ha experimentado la misericordia de Jesús. Jesús ha visto la miseria del endemoniado, lo ha traído a su propio corazón y lo ha hecho libre. ¿Cuál es el resultado de la misericordia de Jesús? Número 3, el resultado de la misericordia de Jesús. Versículo 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ahí está el resultado. Mientras el pueblo, cultura deformada y apóstata, lo echan de sus contornos, aquel que experimentó en carne propia la misericordia del Señor se vio humillado en su miserable condición y se dio cuenta del amor y de la bondad del Señor, se puso en su lugar, lo hizo libre. Pues hombre, él no quiere que el Señor se vaya sin él. Pues ¿cómo dejarte ir, Señor, después de todo lo que has hecho en mi vida? Bueno, pues he sido testigo de tu gran misericordia y amor. ¿Cómo dejarte ir, Señor? Pues ellos no quieren que estés acá. Yo me voy contigo. Llévame en tu barca. Un hombre que quería ir del sepulcro a una barca de pescador, ¿no? Y este es el momento en el que quizá estamos esperando que Jesús le diga: oh hijo mío, súbete a la barca y camina con nosotros, crucemos al otro lado del mar. Mas Jesús no se lo permitió. Versículo 19. Sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mis amados hermanos, al Señor no le interesaba llevarse al exendemoniado gadareno. El Señor tenía planes mayores con ese hombre. El Señor quería que él se quedara en Gadara, que fuera primero a los de su casa, a su familia, y les contara de las grandes cosas que había hecho el Señor con él, atributo especial, y cómo ha tenido misericordia de él. Mis hermanos, no es otra cosa que simplemente reconocer la miseria en la cual se encontraba en el sepulcro, atado con cadenas, con grillos, mientras gritaba, mientras las desmenuzaba, las echaba a pedazos en una condición deplorable. Pero ahora el Señor ha convertido a un endemoniado gadareno en un testigo de su evangelio. Mis amados hermanos, esto es un milagro. Esta es la misericordia de Jesús. Y se fue y comenzó a publicar en la Decápolis o en Decápolis
cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y sabe qué pasaba? Todos se maravillaban. Mis amados hermanos, la Decápolis tenía 10 ciudades. O sea, ustedes pueden pensar lo que hizo el exendemoniado gadareno. Después de haber sido libre, empezó a predicar el evangelio en Gadara, en Gerasa, en Exitópolis, en Pela, en Dion, en Canatá, en Filadelfia, en Damasco. Ustedes se pueden imaginar cómo fue contando el testimonio de lo que Jesús había hecho por él cuando la ciudad no hizo eso por él. Y recuerden, una ciudad desarrollada en la época, que tenía gente muy rica, grandes centros de estudios, tenía un gran comercio, gente muy poderosa, y no hicieron por él lo que Jesús hizo por él. Un hombre que simplemente cruzó el mar en una barca con humildes pescadores y hizo posible lo que Gadara no fue capaz de hacer. Mis amados hermanos, esto más o menos ocurre en el año 30-31 después de Cristo. La historia nos cuenta a nosotros que en el año 70, cuando el general del ejército romano Tito llega a Jerusalén después de haberla sitiado por varios días, los judíos que estaban encerrados en la ciudad de Jerusalén morían de hambre, y el historiador Flavio Josefo nos cuenta cómo se comían entre ellos mismos, y el testimonio de una mujer que se comió a su propio hijo, mientras los judíos morían de hambre encerrados en su propia ciudad. Y una vez entran los romanos, el mismo Tito, el general del ejército, queda asombrado de ver los cadáveres en el piso. Y él dice: esto no lo causé yo. Está asombrado de aquella mortandad. Pero saben una cosa, Jerusalén y las ciudades cercanas a Jerusalén tenían muchos cristianos para el año 70. Y podríamos preguntarnos nosotros, ¿a dónde fueron esos cristianos? Bueno, mis amados hermanos, Jesús 35 años antes les había dicho que llegarían tiempos difíciles, donde ellos tenían que huir y escapar de esa gran persecución. Y bueno, eso hicieron los cristianos por cuanto obedecieron a Jesús. Pero ¿sabe una cosa, mis amados hermanos? Cuando se da la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70, los cristianos huyeron a la región de Decápolis. Y una gran multitud de cristianos fueron refugiados en una ciudad de la Decápolis del siglo I. ¿Y saben cuál fue esa ciudad, verdad? Bueno, esa ciudad fue Gadara. 40 años después de que el Señor Jesús mostró su misericordia con el endemoniado gadareno, la ciudad de Gadara había conocido al Señor. Era una ciudad cristiana en el año 70 y se convirtió en una ciudad de refugio para los cristianos que huían de Jerusalén y de los territorios aledaños. Y bueno, ¿qué pasó allí? El ex endemoniado gadareno se convirtió en un testigo fiel del evangelio de Cristo. Y yo creo que ya no lo podemos recordar en la historia como el endemoniado gadareno. Lo tenemos que recordar es como el ex endemoniado gadareno, testigo fiel del evangelio. Y saben, bueno, él no era peor que nosotros, mis hermanos. Él no era peor que nosotros. El Señor los salvó de una condición miserable en la cual también estábamos nosotros. Pues nosotros éramos miserables en nuestros pecados. Y no nos creamos mayores que el ex endemoniado gadareno. No lo encontraremos en el cielo si llegásemos a morir, o en el juicio final, o en el reino eterno. Y bueno, Él también estará con nosotros por la eternidad. No somos mejores que Él. Mis amados hermanos, este es un pasaje que resalta la misericordia de Jesús dirigida a una persona que cumple la condición, ser un miserable. Pero al mismo tiempo enseña cómo el Señor, mientras tiene misericordia por un hombre, castiga a una cultura apóstata, trayendo su justicia.
Bueno, nuestra sociedad y nuestra cultura no está muy lejos de esta realidad. Nuestra cultura es una cultura deformada por el pecado y quizás se intenten todos los medios posibles para darle solución al pecado, pero la única solución al pecado es el Evangelio, no hay otra. Es que Jesús llegue a nuestra tierra. Es que Jesús ponga la planta de su pie en nuestra ciudad y cruce el mar. Es que el Señor Jesús tenga misericordia de nuestra sociedad y salve al pueblo que tiene elegido. Es la única solución para esta cultura deformada y apóstata. Pero también hay una realidad que no podemos negar en este texto. Y es que no todos recibirán la misericordia de Jesús. No todas las personas de nuestra sociedad serán testigos de la misericordia de Jesús. Muchos serán testigos de su justicia y de su ira. El Señor enriquece, pero el Señor también empobrece. Mis amados hermanos, nosotros somos testigos fieles del Evangelio. Nosotros debemos ir a los de nuestra casa y predicarles y decirles cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Ese es el mensaje que debemos darle al pueblo, mis hermanos. Tal cual como lo hizo el exendemoniado, así mismo nosotros lo tenemos que hacer y hablar de la misericordia del Señor y suplicarle al Señor: no te vayas de aquí, quédate con nosotros, Señor. Quédate en nuestra ciudad, que tu mover, que tu poder en nuestra ciudad, que el avance del Evangelio en nuestra ciudad se quede acá, no se vaya de aquí. Y es la súplica que tenemos que hacerle al Señor: quédate con nosotros, Señor, te necesitamos aquí. Mis amados hermanos, testigos fieles del Evangelio, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y saben, querido amigo que me escuchas, que no has confesado tus pecados, tú necesitas la misericordia de Jesús. Tú necesitas la misericordia de Jesús. El pecado te tiene deformado, eres un apóstata, le has dado la espalda a Dios por completo. Tú necesitas la misericordia de Jesús y hoy estás escuchando este mensaje. Es una oportunidad que el Señor te está dando para que clames a Él con toda tu fuerza y le digas: Señor, quédate conmigo y no te vayas de mi vida. Quédate conmigo. Arrepintiéndote, confesando tus pecados y declarando lo que los demonios declararon: Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Ven a Cristo, pues solo Cristo puede salvar por su misericordia. Amados niños que me escuchan a esta hora, ustedes también son testigos de la misericordia de Jesús. Ustedes también han experimentado la bondad de Dios en sus vidas y cómo el Señor a muchos de ustedes les ha permitido nacer en un hogar cristiano, escuchar el Evangelio del Señor, lo han tenido cerca a ustedes. No le digan que se vaya. No sean como esta cultura orgullosa de Gadara, que lo hicieron ir. No le digan que se vaya. No llegues a tu adolescencia y expulses al Señor, a todo lo que has conocido de Cristo en tu vida, como si nunca hubiese existido en medio de tu familia. Lo contrario es, amado niño, que a medida que crezcas, tu confianza debe crecer en Cristo. Tu pasión por Él debe aumentar de tal manera que la declaración que se escucha en tu vida es esta: oh Señor, no te vayas, quédate conmigo el resto de mi vida. No importa la edad que tú tengas. Mis amados hermanos, misericordia al otro lado del mar para una cultura deformada y apóstata. Demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por habernos hablado con tu palabra, por habernos recordado un atributo tan hermoso como es la misericordia. Oh Señor, gracias por subirte a la barca
Gracias por domar la tormenta y gracias por domar a un indomable endemoniado. Gracias por mostrar tu fuerza y tu poder y gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Cruzaste hasta llegar aquí, a las ciudades donde nos encontrábamos con el Evangelio y nos hablaste al corazón, Señor. Nos liberaste de nuestro pecado, nos hiciste libre con tu misericordia y nos has hecho testigos fieles del Evangelio. Oh Señor, tú estás en medio de nosotros y no queremos que te vayas de nuestra ciudad. Suplicamos que tu reino siga avanzando en nuestra ciudad. Suplicamos que tu evangelio se siga predicando en nuestra ciudad. Te necesitamos, te queremos con nosotros, Señor. Y te rogamos por esta cultura deformada, la cual necesita ser reformada, por esta cultura apóstata, la cual necesita ser exhortada. Señor, ten misericordia de todos aquellos que no te conocen, empezando por nuestros familiares. Ten misericordia, Señor, y úsanos a nosotros, pobres, débiles, incapaces. Úsanos, Señor, para que mucho pueblo te conozca y venga a tus pies. Oh Señor, misericordia al otro lado del mar, misericordia para nuestra ciudad, para nuestros alrededores, para nuestro país. Es lo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.